nosotros nos hemos comprometido en esta tarea de gobernar a la Argentina que nos han dado los argentinos a partir del 10 de diciembre, en siempre poder hablar desde la verdad, poder transmitir las cosas tal como son, no ocultar las cosas, poder hablar con el respeto que se merecen los argentinos que están del otro lado de la pantalla, del otro lado de las radios, escuchándonos en este momento. Y desde ese lugar poder plantear caminos de trabajo para que juntos podamos ir resolviendo los enormes desafíos que tenemos los argentinos por delante. Y también ir construyendo juntos las grandes oportunidades que tenemos los argentinos, sobre todo cuando trabajamos todos juntos. En ese marco somos conscientes y fuimos desde el primer día, y así lo hemos planteado, que uno de los temas más complejos y más difíciles para poder abordar era la situación de las tarifas de los servicios, particularmente de la energía. Durante muchos años, malas políticas que se basaron en la mentira y que lamentablemente también se vieron manchadas muchas veces por la corrupción, nos fueron alejando cada vez más a los argentinos de poder tener un sistema energético autosuficiente, que dependa de sí mismo. Y así como éramos un país que exportaba gas hace más de 10 años, hoy somos un país que importa gas, un país al que le falta gas. Y ese faltante de gas, que en invierno lo suplimos en casi 40% con importación, llegó a un límite. No podemos importar más gas del que ya importamos. Lo que tenemos es lo que hay. Y esto lo tenemos que distribuir entre los domicilios, entre las empresas y las fábricas, entre el transporte, entre todo aquello que hoy depende de la matriz de gas para funcionar. Y eso genera muchas presiones y muchas tensiones, agravado por la imprevisibilidad del clima, que genera situaciones muy particulares, como hemos vivido en los meses de abril y mayo, el bimestre más frío de los últimos 60 años en ese tiempo, cuando el mismo bimestre del año pasado, en ese tiempo, fue uno de los más cálidos. Y esas cuestiones del clima que no se pueden manejar de antemano, generan mayor complejidad a lo que algo que ya es complejo. El cambio de temperaturas de este abril y mayo generó que en la Argentina se consumiera casi un 50% más que en el mismo tiempo del año pasado. Aumentó mucho el consumo, también, como decía el presidente hoy, porque tenemos costumbres de un país rico en gas, de un país que exportaba gas y que nunca tuvo que preocuparse por la escasez. Y entonces, muchas veces, como todos sabemos, no nos preocupamos a la hora de regular la calefacción o regular el consumo en general. Y eso se ve particularmente en ciertos sectores. Como ustedes saben, aproximadamente 60% de la Argentina tiene gas de red y un 40% tiene el sistema de garrafa. De aquellos que tienen gas en red, hay distintas categorías. La categoría más alta, R4, ¿no? Si no me equivoco. 3-4. Voy aprendiendo de esto, como estamos aprendiendo todos ahora, del tema del gas. Consume 20 veces más que las categorías más bajas, que los sectores más bajos de consumo de gas. Esa diferencia de 20 veces es una diferencia que obviamente, primero, es muy desigual y genera tensiones también a la hora de dónde se distribuye, cuánto se paga, cuál es la factura que recibimos. Hace algunos meses, o un mes más o menos y medio, en unas semanas, anunciamos un acuerdo junto a los gobernadores de poner un tope del 400% a la tarifa de gas. La confusión que se genera posteriormente es que a partir de este aumento del consumo que se da por el frío, genera que esa tarifa que aumentó se complementa con el aumento
del consumo y genera facturas que dan mucho más que 400%, como hemos visto en algunos casos, de donde subió más que eso, en algunos casos más de 1000%. Hoy queremos anunciar, a partir de hablar y escuchar y conversar con dirigentes de la oposición, con la misma sociedad, de escuchar y ver que este camino que estamos recorriendo juntos tiene que tener un equilibrio y no puede ser muchas veces de un día para el otro, sino que puede tener un camino crítico. Estamos anunciando que vamos a plantear una resolución que genere un tope de 400%, ya no a la tarifa, sino a la factura, retroactivo al 1 de abril. Esto creemos que ayuda a poder pasar esta primera etapa de transición en donde vamos tomando conciencia juntos que tenemos un problema, que tenemos que ir cambiando los hábitos y que tenemos que ir entendiendo que esta limitación nos tiene que volver más solidarios, más comprensivos y poder generar un camino de sustentabilidad para poder crecer, porque nos va a faltar todavía más gas en este primer tiempo hasta que logremos generar las inversiones necesarias para recuperar el autoabastecimiento. Tenemos la suerte como país de tener un yacimiento como el de Vaca Muerta, donde hay gas para ser realmente un país que tenga mucho más y pueda volver a exportar y volver a ser una herramienta del crecimiento. Pero eso va a llevar un tiempo. Mientras tanto, nosotros tenemos que ir recorriendo estos años con la verdad, trabajando juntos y asumiendo la responsabilidad que todos tenemos, particularmente los sectores que más tienen. El otro dato importante que queremos contar hoy es que a lo que ya se ha hecho de tarifa social, que incluye ya aproximadamente un tercio, si no me equivoco, de los argentinos entre lo que es la garrafa social y la tarifa social de red, vamos a implementar también una cuestión que habíamos visto también con los intendentes del conurbano y la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, que es la georreferenciación en algunos barrios de la tarifa social, empezando por la del gas, de la luz, perdón, y estudiando a ver si podemos implementar también la del gas, para aproximadamente 300.000 personas puedan ser cuidadas en ese sentido también, y sabiendo también que contamos con el Enargás como un mecanismo para poder recibir situaciones que reúnen los requisitos para tener la tarifa social y todavía no la tienen. Pues continuamos buscando, queremos que todo aquel que tenga que tener la tarifa social la tenga. También estamos avanzando en la implementación de la tarifa social para las entidades de bien público. Otro punto que nos parecía importante, que había surgido como un desafío que habíamos visto en las últimas semanas y ya hoy ya podemos anunciar que eso ya está listo y podemos avanzar en ese sentido. Otro elemento tiene que ver con la realización de la audiencia pública en octubre para poder justamente terminar la normalización de todo este proceso que hemos encarado este año y en vistas de lo que tiene que ver con lo que viene, de ir ordenando un sistema tarifario ordenado, predecible, que sea justo y equitativo, tal como dijimos en la campaña. Por último, en el plano judicial, sabiendo que hoy tenemos un fallo de la Cámara Federal de La Plata, mañana estaremos presentando un recurso extraordinario para que justamente esto pueda elevarse y discutirse y mientras tanto que no se aplique justamente ese fallo, después Germán lo puede explicar más en detalle, ya que tiene un componente muy delicado, que es que el fallo del viernes suspendió la aplicación de la tarifa social en la República Argentina, al retrotraer al cuadro tarifario de fin de marzo. Esa suspensión de tarifa social nos parece muy delicada y nos parece urgente poder volver a la situación de la propuesta que estamos planteando para que no queden desprotegidos los sectores más vulnerables. Después seguir la discusión con mucho respeto en el proceso judicial, pero convencidos, con esto para cerrar y abrir a las preguntas, de que sabiendo el enorme dolor, la enorme presión que generamos sobre muchos hogares argentinos con estas medidas, pero convencidos desde la
dejar clara la verdad de que este era el único camino posible, de que este camino lo tenemos que ir recorriendo juntos, cuidando a los más débiles, poniendo todo el esfuerzo para corregir aquellas cosas que tengamos que ir corrigiendo por circunstancias que no conocíamos de antemano, como puede haber sido el clima de lo que iba a ser 2 meses como abril y mayo, y siempre de cara a ustedes, de cara a los argentinos, pudiendo plantear cuáles son los siguientes pasos y cómo podemos hacer para que esta situación que vivimos hoy, en los próximos años, la vayamos revirtiendo y seamos un país que tenga la posibilidad de vuelta de exportar gas, que tenga la posibilidad de tener un sistema tarifario adecuado, que tenga un marco regulatorio adecuado, que tenga empresas de servicios públicos que funcionen bien y que se base en la posibilidad de sustentar el desarrollo y el crecimiento que tenemos que tener los argentinos. Así que con esto corto y abrimos a las preguntas. Están disponibles también los ministros. Muchas gracias. Buenas tardes. Para el que quiera contestar, son 2 preguntas específicas. Entonces, volviendo al tema, hoy el usuario, ¿qué hace? Porque hay un fallo que dice que no tiene que pagar y que vuelve a retroactivo a marzo, y ahora ustedes anunciaron una resolución que significa que va a haber solamente un aumento del 400%. El usuario que recibe una factura, ¿qué es lo que tiene que hacer? Y segundo, ¿este año no va a haber ningún otro ajuste tarifario? Gracias. Sí, yo contesto, Liliana, buenas tardes. El usuario tiene que esperar que se refacture los bimestres desde el 1 de abril a la fecha. Por lo tanto, aquel que pagó va a tener que esperar recibir una nota de crédito. El aumento no va a ser del 400%, sino que el tope va a ser el 400%. Es decir, puede haber un usuario que tuvo un aumento de menos del 400 y ese se le va a aplicar. Y aquel que tuvo un aumento superior y lo pagó, va a recibir una nota de crédito. Y quiero remarcar esto, que lo dijo ya Marcos. Cada bimestre va a ser exactamente igual al mismo bimestre del año anterior, con un tope de 400% en el caso de los usuarios residenciales. O sea, no va a pagar más, va a conocer exactamente y no va a ser ajustado por volumen, es decir, no es por el consumo de este año, porque para evitar confusión, va a ser exactamente el bimestre del año anterior más un 400% como tope, y por lo tanto tiene que esperar la refacturación, la nota de crédito si corresponde. Sí, y la segunda parte de la pregunta, como dijo también el jefe de gabinete, nosotros estamos de la resolución 31 que habíamos previsto tener la revisión tarifaria integral en el primer trimestre del año próximo, la estamos anticipando al último trimestre de este año y con la primera audiencia pública en el mes de octubre, por lo tanto no va a haber ningún otro tipo de recomposición tarifaria hasta que no se tenga el conocimiento del resultado de la revisión tarifaria integral. Por ahí reforzar un solo punto de esto, también Liliana, que es que todos los casos de facturas que han salido a los medios en los últimos tiempos, poder mirar la variable del consumo. Digamos, ser conscientes que es un recurso limitado, de que posiblemente cuando multiplicamos nuestro consumo muy fuertemente de un bimestre a otro, eso implica posiblemente que una fábrica deja de trabajar varios días. Y entender ese problema de la escasez es un desafío que tenemos que lograr los argentinos, y esto no es un problema de este gobierno, y lo hemos hablado con bastantes gobernadores, con diputados, senadores, con la propia justicia. Esto es un problema grande que tenemos como país, que tenemos que resolver en gran parte a partir del hábito de cada uno de nosotros. Cuanto menos consumas, menos va a ser tu tarifa, digamos, tu boleta, tu factura. Eso también es importante. Obviamente uno puede decir, bueno, en los sectores más bajos es más difícil reducir el consumo, porque generalmente, y eso lo vemos, en los sectores más bajos se consume 20 veces menos que en los sectores más altos. Casi todas las facturas que hemos visto en los medios últimamente son de los sectores que más consumen. Que de todas formas somos conscientes como gobierno y por decisión del presidente planteamos que en esta situación de este año en particular tenemos que tener la posibilidad de tener una transición para adaptar nuestros hábitos y por eso se pone un tope. Pero el problema